Hola personas, bienvenidos a esta nueva clase donde vamos a trabajar sobre los michis no. Vamos a trabajar sobre la clasificación de los seres vivos. Vamos a hacer un recorrido histórico por los diferentes sistemas de clasificación y luego intentaremos hacer una determinación de algunos seres vivos bastante especiales respecto a estos sistemas de clasificación. Y arrancamos en el siglo IV a.C. con Aristóteles, el filósofo griego, que propone una división de los animales en dos grandes grupos, animales sin sangre y animales con sangre. Esto es algo bastante parecido a lo que hoy conocemos como vertebrados e invertebrados. Un poquito después, en el siglo III a.C., Teofrasto de Eresos continúa el trabajo de Aristóteles, pero clasificando a las plantas en arbustos, subarbustos y hierbas. Hacemos un salto grande en el tiempo, nos encontramos con Carl von Linné, también conocido como Linneo, quien en 1737 propone la categoría de reino, es decir, dividir a los seres vivos en dos grandes grupos, llamados reinos, reino animal y reino vegetal. Recordemos también que Linneo es quien propone la nomenclatura binomial que menciona a las especies, a todos los seres vivos, con dos palabras, género y especie. Por ejemplo, Homo sapiens. En el año 1866, Ernest Haeckel propone la división de los seres vivos en tres reinos, vegetal, animal y protista. Él incluye en este último reino, en este nuevo reino, a todos aquellos seres vivos que son microorganismos y que no pueden ser clasificados como animales o plantas. Se da cuenta también que hay un grupo de ellos que no posee núcleo en su única célula y los denomina moneras. Un tiempito después, en 1956, Herbert Copeland propone que monera tiene que ser un reino independiente, quedando así cuatro reinos de la vida: vegetal, animal, protista y monera. Y en 1969, Robert Whittaker propone una nueva clasificación. Conserva el reino animal, conserva el reino vegetal, el reino monera, pero separa a los hongos, que en este momento se consideraban vegetales, los separa formando el reino fungi o reino de los hongos. Y también hay un pequeño cambio que él hace. El reino protista pasa a ser un reino de descarte, donde irían todos aquellos seres vivos que no clasifican en los otros reinos eucariotas. Por ejemplo, las algas no pueden ser consideradas plantas porque no tienen distinción de tejido como las plantas. Por ejemplo, algunos organismos que en ese momento se consideraban hongos, pero que no pueden ser considerados como tales porque las paredes celulares están compuestas por celulosa, como si fueran plantas, pero no son plantas. Entonces, todas estas cosas raras las termina colocando dentro del reino protista. Básicamente termina transformándose el reino protista en el cuartito de los cachivaches. Entonces, en el reino monera o monera se encuentran todos aquellos seres vivos que son procariotas, que son unicelulares. Algunos son autótrofos, otros son heterótrofos, algunos son aeróbicos, otros anaeróbicos. Una característica fundamental, como ya lo mencionamos, es que son procariotas. Desde entonces, cualquier microorganismo, según la clasificación de Whittaker, que no posea núcleo, debería ser considerado monera. La mayoría de estos microorganismos poseen pared celular de mureína, también llamada peptidoglicano. Hago la aclaración de que este reino está en desuso, es decir, ya no hablamos más de monera, pero es importante hacer este recorrido histórico para entender cómo se construye la ciencia. En el reino Animalia o reino animal se encuentran todos aquellos eucariotas que son pluricelulares y que tienen tejidos diferenciados, tienen diferentes tipos de grupos celulares con funciones específicas, que conforman en muchos casos órganos. Sus células no tienen pared celular, son todos heterótrofos y, bueno, como ejemplo podemos mencionar a las esponjas de mar, a los corales, las medusas, los insectos y todos los vertebrados, incluidos los perros salchicha. En el reino Plantae o reino vegetal o reino de las plantas se encuentran todos los eucariotas que son pluricelulares, que tienen tejidos diferenciados, que tienen una pared celular de celulosa y que son autótrofos, es decir, que hacen fotosíntesis. Por ejemplo, musgos helechos, los pinos y las plantas de tomate. En el reino fungi nosotros vamos a involucrar a todos aquellos seres vivos que son eucariotas, que pueden ser unicelulares o pueden ser pluricelulares, unicelulares como las levaduras, pluricelulares como los mohos o los hongos de sombrero, también llamados setas, pero que no tienen tejidos diferenciados, a diferencia de los animales.
y que tienen pared celular de quitina, a diferencia de las plantas y de los animales. Claramente son heterótrofos y se nutren por absorción. Y ahora sí, el cuartito de los cachivaches, el reino protista. ¿Qué incluimos dentro del reino protista según la clasificación de Whittaker? Todos aquellos eucariotas que no encajan en los otros reinos. Por ejemplo, si tenemos un microorganismo unicelular, heterótrofo, sin pared celular o pared celular de celulosa, claramente no es un hongo. Entonces lo incluimos dentro de este reino protista. Todos aquellos unicelulares autótrofos o que alteran con nutrición autótrofa o heterótrofa son protistas también. Por ejemplo, la eulena, que la vemos en la fotografía de abajo, es un microorganismo que es capaz de hacer fotosíntesis, pero en la oscuridad o en caso de que pierda sus cloroplastos, tranquilamente puede volverse heterótrofo y alimentarse de otros microorganismos más pequeños. También todos aquellos pluricelulares heterótrofos que no tienen tejidos diferenciados, por lo tanto no son animales, y que no tienen pared celular o tienen una pared de celulosa, por lo tanto no son hongos, porque los hongos tienen sí o sí pared de quitina, y aquellos pluricelulares autótrofos sin distinción de tejido que porque no tienen tejidos no pueden ser considerados plantas. Ejemplos, los omicetos y las algas que vemos en pantalla. En pantalla podemos ver un cuadro donde se resumen las características de cada uno de los reinos propuestos por Robert Whittaker, considerando como criterios de clasificación el tipo celular, si es procariota o eucariota, la pared celular, si está presente y de qué sustancia está formada, el número de células, haciendo referencia a si son unicelulares o pluricelulares, y el tipo de nutrición, ya sea que sean autótrofos y o heterótrofos. Este cuadro lo vamos a ver más adelante. Y acá podemos ver cómo se relacionan evolutivamente los diferentes reinos de la vida propuestos por Whittaker. Según él, moneras o moneras fueron los primeros microorganismos y hoy en día se siguen conservando, son los más sencillos, de los cuales evolucionaron los protistas o protoctistas. Algunos de estos protoctistas evolucionaron dando lugar a las plantas, otros dieron lugar a los hongos y otros dieron lugar a los animales. El principal problema que presenta esta clasificación son los protistas. ¿Por qué? Porque protistas es un grupo que no es monofilético. ¿Qué significa esto? Significa que todos los reinos de la vida, según la biología actual, que intenta reflejar la evolución, deberían descender de un ancestro común. Y esto no sucede con los protistas. Los protistas no tienen un ancestro común, sino que tienen diferentes ancestros. Por lo tanto, como no todos evolucionaron a partir de un mismo ser vivo, los protistas no pueden ser considerados un reino. Y aquí es donde la cosa comienza a complicarse. Pero antes vamos a conocer al señor Carl Guth, quien en 1977 propone una categoría superior a los reinos, los dominios. Él divide a los seres vivos en tres grandes dominios: Eucaria, que incluye a todos los seres vivos eucariotas y por ende los reinos eucariotas, y propone el dominio bacteria y el dominio arquea. Estos dos dominios se diferencian porque uno de ellos tiene unas características que se asemejan más a células eucariotas que a células procariotas. Lo vamos a ver a la brevedad. En el año 2000, Kristen Hurst propone un dominio más, propone agregar el dominio acamara que incluye a los virus. Pero bueno, esto no tuvo demasiado impacto, puesto que la biología actual no clasifica, o no determina que los virus sean seres vivos, por cuestiones que ya hemos trabajado en algún que otro video. Volvamos entonces al señor Guth. Él propone que debe haber tres dominios de la vida: Eucaria, que incluye a todos los organismos eucariotas, y el dominio bacteria, que incluye a aquellos procariotas que hasta entonces eran conocidos, que tienen una membrana celular formada por una doble capa de fosfolípidos, cosas que ya hemos trabajado en otras clases. Además, poseen una pared celular de mureína. En cambio, el dominio arquea está formado por organismos que también son procariotas, pero que a veces la membrana suele ser distinta y suele tener una sola capa de fosfolípidos que están dispuestos de otra manera, y además suelen tener semejanzas químicas y metabólicas con células eucariotas. Y además tienen una pared celular diferente a la mureína.
A estas sustancias se les llaman pseudopeptidoglicanos o también puede haber presente proteínas y glicoproteínas. Muchos de estos microorganismos, de estas arqueas, se caracterizan por vivir en condiciones ambientales extremas, por ejemplo, adentro de volcanes, en aguas termales, dentro del estómago de muchos animales, a una acidez casi insoportable para cualquier otro tipo de ser vivo. Y seguimos avanzando en el tiempo, llegamos al año 2004, donde el señor Cavalier-Smith propone que la categoría superior a los reinos se denomine imperio. Propone dos imperios, el imperio procariota y el imperio eucariota. También menciona que las arqueas son un tipo especial de bacterias y por lo tanto deben ser catalogadas juntos al reino de estas. Es decir, vuelve a unificar arqueas y bacterias bajo el término reino bacteria y propone un nuevo cambio que es un poco más revolucionario incluso. Tratando de dar solución al asunto de los protistas, divide a los protistas en dos, el reino cromista y el reino protozoa. ¿A quiénes se incluyen en el reino cromista? A todos aquellos que antes se consideraban protistas y que son antecesores de las plantas. Algunos son unicelulares, otros son pluricelulares, algunos son autótrofos, otros son heterótrofos que perdieron sus cloroplastos, es decir, que descienden a partir de algunos organismos que en algún momento han sido autótrofos y pueden poseer pared celular de celulosa. ¿A quiénes se incluyen dentro del reino protozoa? A todos aquellos antecesores de los animales y los hongos, ¿no? Unicelulares o pluricelulares que no tienen pared celular. Y unos años después se propone desde el ámbito científico un proyecto llamado Catálogo de la Vida, en el cual participó el científico que vemos en pantalla, Michael Ruggiero, que propone separar a los seres vivos en categorías que en vez de llamarse imperios pasarían a llamarse superreinos, procariota y eucariota. Retoman las ideas de Cavalier-Smith, pero modifican algunas cuestiones. Por ejemplo, vuelve a separar a las bacterias de las arqueas. Por lo tanto, dentro del superreino procariota tenemos el reino bacteria y el reino arquea. Y dentro del superreino eucariota tenemos los ya mencionados, Animalia, Plantae, Fungi, Cromista y Protozoa. El siguiente esquema nos representa un mecanismo bastante sencillo para lograr la equivalencia entre las clasificaciones. Si ustedes pueden ver, hay una flecha que apunta al nombre Whittaker, es porque vamos a empezar a trabajar desde ahí. Por lo tanto, vamos a analizar el primer caso. Bueno, hablemos de las algas rojas. Tratemos de determinar a qué reinos pertenecen. La mayoría son pluricelulares con clorofila y otros pigmentos fotosintéticos que enmascaran el color verde. Algunas especies depositan carbonato de calcio en sus paredes celulares que están formadas por celulosa y desempeñan un papel importante en la construcción de arrecifes de coral. Otras especies perdieron sus cloroplastos y se han vuelto parásitas. No presentan diferenciación de tejidos y órganos. Si nosotros vemos aquellas palabras que están resaltadas, clorofila, lo que nos hace pensar que son fotosintéticos, estos seres vivos, paredes celulares que están formadas por celulosa y que no tienen diferenciación de tejidos y órganos. Si nosotros tratamos de ubicar en cuál de estos reinos encaja, vamos a encontrar que las algas rojas para el señor Whittaker serían protistas. ¿Por qué? Moneras no pueden ser porque las moneras son procariotas. Fungi tampoco porque tienen pared de quitina y no es el caso. Animales no son porque fotosintetizan y tampoco pueden ser plantas porque no tienen diferenciación de tejidos ni órganos. Entonces podemos marcar en este esquema que las algas rojas pertenecen, según Whittaker, al reino protista. Si seguimos la flecha hacia arriba para la clasificación de Guth, podemos encontrar que forman parte del dominio Eucaria. Y cuando tratamos de resolver a qué reino pertenecen según la clasificación de Cavalier-Smith, nos encontramos con que hay dos posibilidades, protozoa o cromista. Entonces, ¿qué decisión tomamos? ¿Cromista o protozoa? Bueno, es bastante sencillo. Las algas rojas hacen fotosíntesis y tienen pared celular de celulosa. Por lo tanto, están obligadas a ser cromistas, no pueden ser protozoa, porque si nosotros leemos donde dice protozoa, vemos que son organismos que no tienen pared celular y que al ser antecesores de animales y hongos no realizan fotosíntesis.
Por lo tanto, para Cavalier-Smith, estos seres vivos, estas algas rojas, son cromistas. Y lo mismo para Ruggiero, porque si seguimos la flecha nos encontramos con el reino cromista también. Hablemos de otros seres vivos un poquito más extraños. Zorarquiotas. Son un conjunto de procariotas pertenecientes al grupo denominado Asgard, en referencia a un lugar de la mitología nórdica. Este fue descubierto sobre la dorsal de Gakkel en el mar de Groenlandia, cerca de una fuente hidrotermal conocida como el Castillo de Loki. Entre sus características distintivas se encuentra una gran similitud con la composición química de las células eucariotas. ¿Qué resaltamos acá? Que son procariotas, pero que tienen gran similitud con la composición química de las eucariotas. El solo hecho de que sean procariotas las clasifica como monera para la clasificación de Robert Whittaker. Por lo tanto, en este esquema marcamos monera. Pero si vamos hacia Gus, hacia arriba, siguiendo la flecha, tenemos que decidir si son arqueas o bacterias. Entonces, vamos a optar por arquea porque las arqueas son las que poseen similitudes químicas y metabólicas con eucariotas. Por lo tanto, dominio arquea. Ahora, si seguimos hacia la clasificación de Cavalier-Smith, no nos queda otra que optar por el reino bacteria. ¿Por qué? Porque la flecha me lleva a un solo lugar, al reino bacteria. Además, recordemos que Cavalier-Smith había fusionado a las bacterias con las arqueas bajo la denominación reino bacteria. Y respecto a Ruggiero, desembocamos en arquea justamente por las características mencionadas, esta gran similitud en la composición química de las células eucariotas. Bueno, personas, muchas gracias por llegar hasta acá, pero lamentablemente esta historia continuará. Mientras tanto, coman sus vegetales, hagan sus tareas y bla bla bla. Adiós.